Vamos a maximizar la función f de xy igual a x por y, sujeto a la restricción de igualdad x más 4y igual a 16. Okay. El primer paso sería graficar el mapa de contorno de la función objetivo. En este caso, si hacemos la curva de nivel 1 igual a x por y, tenemos la gráfica y igual a 1 entre x, y de ella podemos decir que cuando x es 1, y también es 1. Cuando x es 2, y es un medio. ¿Okay? Y cuando x es un medio, y es 2. ¿Okay? A partir de aquí podemos ver que la forma de la curva de nivel es así. Y que lo mismo es válido para buscar valores negativos de x. Si x es menos 1, y es menos 1. Si x es menos 2, y es menos un medio. Y si x es menos un medio, y es menos 2. Es decir que tanto esta parte como esta parte forman nuestra curva de nivel 1. La curva de nivel 2 y curva de nivel 3 serán en este caso por encima. Y por debajo. Ok, tenemos nuestra curva de nivel 1, curva de nivel 2, curva de nivel 3. Los valores negativos se encontrarían en las secciones donde x es positivo pero y es negativa. Entonces tenemos positivo por negativo, negativo. O x es negativo y es positiva. Okay, aquí tendríamos menos 1 en estos dos lados. Aquí tendríamos menos 2 en los dos lados. Y menos 3 en los dos lados. Okay. Ese sería el mapa de contorno de la función objetiva. Función objetivo. Y a partir de él podemos indicar hacia dónde crece la función. Okay. Cuando estamos en los niveles negativos de la función, crece hacia el origen o hacia los ejes. Cuando estamos en la parte positiva, las curvas de nivel, crece hacia afuera. Esto sería todo en cuanto al mapa de contorno de la función XY. Ahora veamos la restricción de igualdad. Para graficar la restricción de igualdad, despejamos Y. ¿Okay? Y podemos ver que es una línea con pendiente de menos un cuarto que corta al eje Y en 4 y al eje X en 16. Y aquí sería 0,4. Aquí 16,0. Aquí la con morado. ¿Okay? ¿Qué estamos buscando? El punto máximo que se encuentra en esta línea. Si no hubiera restricción, buscaríamos el punto máximo que se encuentra en todo el dominio de la función. En este caso no habría punto máximo porque las curvas de nivel pueden seguir aumentando indefinidamente. En este caso sí puede haber, y sabemos que se encuentra en donde, bueno, que si lo hay se encuentra donde la restricción de igualdad es tangente a alguna de las curvas de nivel. Es decir,
buscamos aquel punto en que la restricción de igualdad es tangente a alguna curva de nivel, ¿sí? Para encontrar el punto que buscamos requerimos las condiciones de primer orden. Esto es formar el lagrangiano y obtener sus primeras derivadas igualadas a 0. Voy a hacerlo en esta parte. Ok. Para formar el lagrangiano hacemos la función objetivo menos mu por el lado izquierdo de la ecuación x más 4y menos 16. ¿De acuerdo? Ok, ya que tenemos formado el lagrangiano, obtenemos sus primeras derivadas. Permítame. Ok. Obtenemos sus primeras derivadas y las igualamos a 0. Igual a... derivada de mu es menos x menos 4y menos 16 igual a 0. Ok, ya que tenemos las tres derivadas iguales a 0, lo que vamos a hacer es despejar mu de las primeras dos ecuaciones y con el método de igualación luego despejar y. Ok, despejamos mu, tenemos y igual a mu y tenemos xx, x entre 4 igual a mu, es decir, y igual a x entre 4. Ok, ya que tenemos despejada y, sustituimos en la tercera ecuación, tenemos x menos 4x entre 4 más 16 es igual a 0, y de aquí x menos x más 16 es igual a 0, de lo que concluimos que x debe ser igual a 8. Y es igual a 8 entre 4, es decir, y es igual a 2. Y quiere decir que el punto 8,2 es el punto en donde la restricción de igualdad es tangente a alguna curva de nivel. Y además, como es el único punto que surgió del lagrangiano, las condiciones de primer orden, es el único que hay. ¿Okay? ¿Qué requerimos para saber que sea un máximo local? Las condiciones de segundo orden. ¿Qué requerimos para saber si es un máximo global? Demostrar que esta función es cuasi convexa. Okay, vamos a ahora hacer las condiciones de segundo orden. Voy a borrar esta parte. Y voy a volver a copiar las primeras derivadas, es decir, de L de mu igual a menos x menos 4y más 16. Ok. Debemos obtener las segundas derivadas del lagrangiano y construir un hessiano orlado que tenga primero la derivada
Lagrangiano, la segunda derivada del Lagrangiano con respecto a mu dos veces, luego con respecto a mu y x, luego con respecto a mu y y, luego con respecto a x y mu, luego con respecto a x dos veces, luego a x y y. Y por último, y y mu, y y x y y dos veces. Ok, construir esto nos da la primera fila sería la tercera ecuación, no hay mu, así que 0 con respecto a x menos 1 con respecto a y menos 4. Ok, construir estos dos, estamos en la primera ecuación, no hay x, así que 0, y con respecto a y 1. Ok, por último hacerlo de y, en la segunda ecuación no hay y, así que 0. Ok, sabemos que por el teorema de Young podemos hacer estos iguales. Y ya tenemos construido el hessiano ordenado. El siguiente paso sería evaluarlo en el punto 8,2. Sin embargo, nuestro hessiano no depende ni de x ni de y, así que no es necesario evaluarlo. Ok, que nos queda hacer el test de las determinantes y ver si nuestra forma cuadrática es definida negativa, definida positiva, semidefinida, para determinar si lo que tenemos ahí es un máximo local, un mínimo local o no es nada. Ok, en este caso tenemos que hacer el determinante de A1, que sería el determinante de todo esto. Sería 0 por 0, 0, menos 1 por menos 1, menos 1. Entonces sería 0 menos 1 igual a menos 1, que es menor a 0. El determinante de la matriz de 3 por 3, vamos a hacer rápidamente. 0 menos, aquí tenemos 0 menos 1, menos 4, menos 1, 0, 1, menos 4, 1 y 0. Y una forma de resolver el determinante es copiar estas dos primeras filas aquí abajo. 0, menos 1 y menos 4. Y luego esta, menos 1, 0 y 1. Esta es nuestra matriz, estas son las dos filas que copiamos. Y lo que tenemos que hacer primero es sumar el producto de las diagonales principales. 0 por 0 por 0, 0. Más menos 1 por 1 menos 1 por menos 4, 4. Más menos 4 por menos 1, 4 por 1, 4. Más 4. Ok, a la suma de las diagonales principales le vamos a restar las diagonales secundarias. Estas de aquí. Ok, menos 4 por 0, 0, por menos 4, 0. Entonces tenemos menos 0. 1 por 1, 1, por 0, 0, menos 0. 0 por menos 1, 0, por menos 1, 0. Ok, nuestro resultado es 8, que vendría siendo la determinante de nuestra segunda matriz. Y 8 es mayor que 0. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en el test aparece primero menor a 0 y después mayor que 0. Nuestra matriz nuestra forma cuadrática es definida negativa y nuestro punto 8,2 es un máximo local. Y quiere decir que es posible hacer una vecindad donde estamos seguros que él es el máximo. Es decir, solo sabemos que es el máximo dentro de su pequeña localidad, pero no podemos estar seguros de que sea el máximo de todos los puntos que conforman esta restricción, la línea morada. Para estar seguros de ellos, ocuparíamos ver que nuestra función x por y sea cuasi cóncava y para ello que la curva de nivel sea convexa. Una cosa aquí, esta función no es cuasi cóncava. ¿Por qué? Porque si la
Si recordamos, aquí tenemos otra parte de la curva de nivel. Y para que sea cuasi cóncava, y voy a borrar esto aquí. Okay. Una función cuasi cóncava es aquella que me olvidé el nombre. Su contorno superior es convexo. Por ejemplo, si tuviera una curva de nivel como un círculo, yo podría decir que su contorno superior es el centro del círculo. Y estaríamos seguros que el contorno superior es convexo. ¿Por qué? Porque sin importar qué puntos tome yo de aquí, ¿okay? El segmento de recta que pasa entre ellos dos queda dentro del círculo. ¿Okay? Si en cambio yo tengo... Voy a recoger este. ¿Okay? Tengo algo de esta forma. No puedo estar... Y su contorno superior es este. No puedo estar seguro que el contorno... Bueno, definitivamente el contorno superior no es convexo porque yo puedo elegir estos dos puntos y darme cuenta que no es convexo. ¿Por qué? Porque el segmento de recta queda fuera del contorno superior. En este caso no tenemos un contorno superior convexo. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir un punto de este lado y uno de este lado y darme cuenta que el segmento de recta no queda dentro del contorno superior. Sin embargo, sabemos que nuestra restricción de igualdad solo pasa por estos tres cuadrantes y sobre este cuarto no, así que podríamos ignorarlo, quedarnos con esta parte y checar solo esta parte del contorno superior, que como veremos sí es convexo. Hay dos maneras de determinar un contorno superior convexo. Ok. Que es, ok, función cuasi cóncava. Cuasi cóncava implica un contorno superior convexo. Y un contorno superior convexo se consigue cuando tenemos una curva de nivel, un contorno superior convexo, cuando tenemos una curva de nivel convexa. Ok, si ignoramos esta parte de la curva de nivel y nos quedamos solo con esto, si esta curva de nivel es convexa, entonces su contorno superior es convexo y entonces la función es cuasi cóncava, y si la función es cuasi cóncava, podemos decir que el punto 8,2 es un máximo global, no solo un máximo local. Para demostrar que la curva de nivel es convexa, podríamos partir de la definición de convexidad que haremos más adelante, o podríamos simplemente pensar en las derivadas. Si tenemos la ecuación de la curva de nivel, viene siendo f, bueno, tenemos x por y, en este caso es 8 por 2, que es igual a 16. Ok. Esta es la ecuación de la curva de nivel que tenemos aquí presente. Y si despejamos y, tenemos y igual a 16 sobre x. La primera derivada de esto es y igual a menos 1 menos 16 por x a la menos 2. Y la segunda derivada, la primera derivada, la segunda derivada es igual a, voy a borrar aquí, ok, la segunda derivada es igual a 32 por x a la menos 3. Ok,
¿Por qué esto nos interesa? Porque tenemos una segunda derivada que solo puede ser 0 cuando x es 0. No, en realidad una segunda derivada que no puede ser 0 porque tenemos 32 entre x al cubo. Y como la segunda derivada nunca es 0, no hay puntos de inflexión. Entonces la función es o todo el tiempo convexa o todo el tiempo cóncava. En este caso es convexa, ¿por qué? Porque la primera derivada es decreciente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si nuestra función no fuese de esta forma, si fuera ok, si tuviéramos una función de esta forma, aquí estaría nuestro punto de inflexión. Ok, en ambos lados de la función tenemos una función que es decreciente, es decir, primera derivada siempre negativa, pero el cambio está en nuestra segunda derivada. En este caso está decreciendo, pero decrece cada vez más, es decir, primera derivada negativa, segunda derivada negativa. En este lado tenemos una función que primera derivada es negativa, pero su segunda derivada es positiva. ¿Por qué? Porque decrece cada vez menos. ¿Qué queremos decir? Hubo un cambio de segunda derivada negativa a segunda derivada positiva. Y durante ese cambio hubo un punto en el que la segunda derivada era 0, es decir, este punto de inflexión. ¿Por qué eso concierne a la convexidad y concavidad? Porque en el punto de inflexión la función pasa de ser cóncava a convexa. Y si tuviera un mapa de contorno superior de esta forma, en el punto en que la función es cóncava, nosotros podríamos tomar dos puntos y ver que el segmento de recta sale del mapa de contorno superior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos beneficia aquí? Que no tenemos puntos de inflexión porque la segunda derivada no es 0 y entonces esta función o es siempre cóncava o es siempre convexa. Y aquí es convexa porque la primera derivada es negativa. Con todo esto ya podemos decir que nuestra punto 8,2 es el que maximiza la función x por y sujeto a la restricción de igualdad x más 4y igual a 16. Y ya terminamos. La segunda forma sería demostrar que nuestra curva de nivel es convexa a partir de la definición, cosa que podemos hacer justo ahora. Ok. ¿Qué significa que una función sea convexa? Significa que, si yo tengo mi función convexa, yo elijo dos puntos x1 y x2 y la línea en ese intervalo pasa por encima de la función. ¿Cómo vemos eso matemáticamente? Si yo tengo un tercer punto x3, el valor de la función en x3, llamémoslo y3, va a ser menor al valor de la línea en x3, es decir, w3. Ok, entonces tenemos la desigualdad. W3 es mayor que Y3 para todos los X3 que están desde X1 a X2. Hay otra manera de escribir X3, es decir, podemos hacer que X3
sea igual a alfa x1 más 1 menos alfa x2. ¿Okay? ¿Qué conseguimos con esto? Que estamos expresando x3 como un promedio ponderado de x1 y x2, y si hacemos que alfa sea un elemento de 0 a 1, lo que hacemos es que no le permitimos salir de este intervalo, ¿de acuerdo? Entonces x3 viene siendo alfa x1 por 1 menos alfa x2. ¿Y qué es W3 y Y3? W3 es el promedio un promedio ponderado de las alturas entre x1 y x2. Es decir, W3 es, llamemos a y g de x, ¿sí? Entonces W3 viene siendo alfa g de x1 más 1 menos alfa g de x2. Ok, y Y3 es el valor que toma la función en el punto x3. Es decir, que W3, que es el promedio ponderado de los valores de x1 y x2, es mayor que el valor que toma la función en x3. ¿Sí? A partir de aquí ya sabemos que x3 es alfa x1 más 1 menos alfa x2. Ok. Y sabemos que la función g de x de esta curva de nivel viene siendo y igual a 16 sobre x, así que aquí podemos sustituir g de x por 16 entre x, o sea, alfa por 16 entre x más 1 menos alfa por 16, esto es x1 y esto es x2, es mayor que, voy a borrar esto rápidamente, ok, en vez de g de x3, vamos a poner 16 entre x3, y 16 entre x3 no es más que poner 16 entre alfa x1 más 1 menos alfa x2. ¿De acuerdo? Y tenemos que probar que esto siempre es cierto para valores positivos x1 y x2. ¿Por qué? Porque sabemos que no es cierto para valores negativos. Ok, siempre que tengamos alfa entre 0 y 1 y que tengamos x1 mayor a 0 y x2 mayor a 0. Y bueno, que además tengamos x2 mayor a x1, porque de lo contrario pues serían en el mismo punto y ya no podríamos, ya no tendríamos un segmento porque solo tendremos un punto. Sí, tomando estas 4 consideraciones, esto siempre es cierto, entonces esto siempre es cierto y entonces nuestra curva de nivel, nada más en esta parte, es convexa. Y esa es la forma larga de demostrar que tenemos una curva de nivel convexa, y con cierta álgebra esto acabaría siendo, aquí lo pongo rápidamente, acaba como x1 menos x2 al cuadrado mayor a 0. Y bueno, dejaría como ejercicio resolver eso. Y muchas gracias.